nuevos puestos de trabajo. Acá se firma un acuerdo y el acuerdo se cumple. Y esa es la seguridad que claramente Stellantis tiene y que conoce también, por supuesto, de Fiat en todo este tiempo. En Córdoba las cosas que se firman no se borran con el codo. Y en Córdoba lo público y lo privado con los sectores del trabajo pueden trabajar juntos, entendiendo que no hay mejor política de desarrollo que un buen empleo, que un buen trabajo. Gracias Stellantis, sigamos trabajando juntos por muchas más buenas noticias. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Buenas noches, una nueva edición de Decisión, aquí por Carlos Paz Televisión, en Canal 2. Estamos con Virginia Guevara. Buenas noches, Fernando Agüero. ¿Cómo estás? Bueno, estamos ya llegando de a poquito a junio. Esto no es ninguna novedad, porque los días van pasando y así el almanaque, así suele funcionar el mundo. Claro. Pero bueno, lo que nos importa a los que trabajamos o a los que viven en Carlos Paz, a los que votan en Carlos Paz en este caso, es que hay una elección de la cual prácticamente, si no es por algunos medios de prensa y algunas redes sociales, muy poca gente está hablando, y es para elegir el defensor del pueblo, que será el 29 de junio próximo en Villa Carlos Paz. Se elige el defensor del pueblo, no, a diferencia de lo que pasa en otros lugares del país. Exactamente. O en otras provincias. Debe ser una de las pocas ciudades del país que tiene la figura del defensor del pueblo y electo por voto popular. Sí, se hace en otros países, creo que en las democracias europeas, pero me lo fijo más con, ¿viste las películas o las series estadounidenses que dicen, por ejemplo, los comisarios de los pueblos? Sí, una claro, cosa así, se participa en la elección. Bueno, ahora tenemos a uno de los candidatos, se llama Santiago Juliá. ¿Cómo anda, Santiago? ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Santiago. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Contanos el eje de tu propuesta. El eje de la propuesta básicamente es desarrollar toda la labor técnica y democrática posible para cerrar la institución. Esa es básicamente la propuesta. O sea, arrancaste tirando una bomba. La tiramos hace ya un par de días exactamente. Y parece que, primero que además que causó revuelo, gran parte de la sociedad empezó a expresar lo que nosotros bueno, estamos pero proponiendo. Contanos por qué crees que la Defensoría del Pueblo debería ser cerrada. Básicamente porque tenemos 12 años de desarrollo de esta institución que no creo que tenga, estoy seguro que no tiene ningún logro trascendental para nuestra ciudad que justifique el enorme presupuesto con el que cuenta y que en realidad solamente se termina yendo en 4 o 5 sueldos de privilegio. Claro, porque aquí hay que decir que el defensor del pueblo tiene el mismo sueldo que el intendente, el adjunto un concejal, y bueno, tiene también una planta de empleados interesante, la repartición. Y una de las críticas que hace no la clase política, la ciudadanía, tiene que ver con eso, un gasto para esta época, este momento económico del país importante, y con pocas concreciones en la vida cotidiana de los vecinos. Hay una idea que tiene que ver con que la generó la Carta Orgánica en un momento de la historia de la ciudad, fue en 2007 cuando se aprobó la Carta Orgánica, pero recién empezó a funcionar unos años después. Primero fue Alejandro Lochesi, que fue candidato en aquel momento por el radicalismo. Luego ya el oficialismo empezó a meter la cuchara, ¿no? ¿Cómo es esto que sea electivo, un cargo electivo? Es bastante perverso, porque si vos, al graficarlo, uno ya empieza a entender un poco el mecanismo. Dijiste vos, el oficialismo empezó a meter la cuchara. Sí.
La Defensoría del Pueblo sería un órgano de control. Exactamente, ciudadano. Ciudadano del Estado municipal, dentro de otras funciones que tiene. Pero algo digamos, muy similar al Consejo Deliberante, por otra parte. En algunos casos, Contralor. Similar al Consejo Deliberante. Claro. Similar al Tribunal de Cuentas en otros casos. Al Tribunal de Cuentas. Similar al auditor de gestión que está establecido en la Carta Orgánica y no tenemos. No existe, de verdad. Órgano de control. En un momento hubo un auditor del Consejo, que no sé qué funciones cumplía, pero era dentro del Consejo, había como un auditor que ahora creo que no está más. No, y el auditor tiene que ser nombrado en instancias del Consejo. Claro. Tenemos, otras figuras de control. El ERCEP, que debería... Sí, hay una figura similar al ERCEP que nunca se constituyó. O sea, órganos de control del Estado municipal tiene y muchos. Bueno, no sé por qué se le da tanta relevancia a lo mejor al defensor del pueblo. Pero volviendo a lo que planteabas. El Estado municipal, dijiste bien, el oficialismo empezó a meter la cuchara. Digamos, el Estado municipal sería quien debe ser controlado. A nosotros nos convocan a una elección cada 4 años para elegir la persona que quiere llevar adelante la administración y la gestión de nuestra ciudad, y obviamente promete hacerlo de la forma más eficiente posible, y así lo plantean los distintos candidatos en la campaña. Pero perversamente el sistema político después nos propone designar a una persona que oficie de órgano de control, pero el oficialismo puede proponer a su controlador. O sea, y querés que te lo vuelva más perverso, porque me decís, la figura del defensor del pueblo la creó la Carta Orgánica. No, en realidad la crearon los políticos. Bien, pero no creo que los políticos tradicionales, en su concepción, quieran realmente crear una institución que tenga todas las atribuciones para ser controlado. Partamos de la base que, por ejemplo, ellos mismos pueden proponer como candidato a quien los va a controlar. El presupuesto no es autónomo, no es autárquico. Hay varios candidatos que tenemos hoy que proponen revalorizar la institución, bueno, y hacer un montón de cuestiones. Vos tenés que levantar el teléfono para pedir el chequecito. Si sos opositor el día de mañana, el chequecito va a estar. No obstante, supongamos que vos ganás, sos designado defensor, no vas a tener las facultades para cerrarlo porque es un órgano que fue creado por Carta Orgánica. ¿Qué harías entonces? No tengo facultad para llamar. Bueno, por eso. Operativamente, ¿cuáles serían tus acciones entonces? Hay 2 mecanismos para modificar la Carta Orgánica. A su vez, la Defensoría puede ser modificada, o en este caso cerrada, sola y únicamente modificando la Carta Orgánica. Yo no tengo facultades como defensor del pueblo para llamar a una constituyente. Eso queda descartado del plan. Hay otra posibilidad de modificar la Carta Orgánica, que es por vía de proyecto de ordenanza de enmienda. La Carta Orgánica establece en el 235 y 236 que se pueden modificar 2 artículos por año. El articulado que compone la Defensoría son 10, necesitaríamos 5 años. No es lo que estamos proponiendo. Básicamente yo lo que propongo es, nosotros hemos estudiado y hemos desarrollado un trabajo con una serie de constitucionalistas y demás, y nosotros presentando un proyecto de ordenanza de enmienda que tiene que ser votado por mayoría extraordinaria, 4/5, 9 votos, modificando un solo artículo, nosotros básicamente le quitamos la caja a la política y le devolvemos el poder al ciudadano para que cierre la Defensoría, si así lo considera. ¿Tenés alguna similitud con el discurso del presidente Milei en cuanto a cuando hizo la campaña? No te digo ahora, pero en romper el Estado desde adentro, ¿no? Un antiestatismo raro porque, bueno, si estás gobernando un país con el Estado, desde el Estado no puedes romperlo. Bueno, es muy raro. Sí. Paradójico, diría. Pero es más o menos parecido ese mensaje. La naturaleza del planteo, sí. La naturaleza sí, la idea no es romper, es que empecemos a concebir al Estado de otra forma. A ver, llevamos años en donde la palabra Estado se tradujo en una falsa creencia de que son más derechos. Vuelvo a lo mismo, 12 años de defensor del pueblo
no le entregaron más derechos al ciudadano, solamente le entregaron más costos y más gastos impositivos, ¿sí? O sea, yo quisiera que algún ciudadano de a pie me diga, si estás cerca de ganar 3,5 millones de pesos, como gana hoy el defensor del pueblo, con el esfuerzo que tiene el defensor del pueblo. Entonces, digamos, no... Sí, lo ilógico es que el intendente gane lo mismo. Sumamente ilógico, teniendo en cuenta que... O sea, yo estoy muy lejos de defender al intendente, Sí, pero no, yo si estuviese en los zapatos del intendente y alguien gana lo mismo que yo con el 0,5% de responsabilidad que tiene el defensor, estaría muy contento. Entonces vos asumirías y en primer lugar renunciarías a ese sueldo. Por supuesto que nuestro compromiso es también arbitrar los medios. Lo digo en estos términos porque no es tan fácil, digamos, legalmente no, decir... No, claro, nada de lo que planteas es fácil legalmente. Pero sí vamos a arbitrar todos los medios para no tocar un centavo o gastar el menor presupuesto posible de la Defensoría, incluyendo sueldos, y en todo caso solicitar en el tiempo que duremos en funciones, porque el objetivo es que se traten los proyectos que tenemos, que ya estamos trabajando y que tenemos en desarrollo y que vamos a presentar para proceder al cierre o en su defecto, si rechazan la propuesta, renunciar como ya lo hemos planteado, y en el mientras tanto vamos a pedir la reasignación de las partidas que no gastemos, porque nuestro compromiso es no gastar el dinero de la Defensoría. ¿De cuánto es el presupuesto de la Defensoría actualmente? Yo te voy a hacer un paralelismo porque hoy quedé sorprendido con una noticia que dieron de unos proyectos que viene la provincia a realizar en Córdoba. Sí, justamente el número el número que te doy es con el presupuesto de este año, haciendo, digamos, extrapolándolo a los próximos 4. Obviamente, año a año el presupuesto de la municipalidad incrementar, obviamente. Teniendo en cuenta el presupuesto que tiene este año, que son 500 millones de pesos para funcionar la Defensoría al año, son 2.000 millones de pesos en los próximos 4 años. Vino el secretario de Gobierno de la provincia, el ministro de Gobierno, perdón, Calvo. Hoy se abrieron los sobres para la licitación del nuevo acueducto en la Cárcano y después posteriormente se va a hacer una nueva trazado. Con una inversión total de 5.200 millones de pesos. Claro. En 4 años solo la Defensoría se come 2.000 millones. Díganme si no tenemos plata para hacer obra en la ciudad que se gasta en privilegio político. 2.000 millones se traga la Defensoría. 5.200 cuestan esas 2 obras trascendentales para la ciudad. Santiago, hay otra cuestión que está pasando, pasó mucho después de 2001, con el que se vayan todos, el descreimiento de la política. Creo que Milei es consecuencia también de otra etapa, ¿no?, de ese descreimiento. Pero se vio también en la elección del domingo la escasa cantidad de gente que fue a votar y creo que en Carlos Paz se dio un fenómeno que es récord, no voy a decir mundial, pero récord de participación que fue en la elección anterior, la Defensor del Pueblo, que estábamos saliendo de la pandemia, pero que no tiene que ver con la pandemia, que fue el 24, 25, 26% de cantidad de votos. O sea, es prácticamente bajísimo. Incluso ganó sobre un porcentaje del 25, imagínate, el que ganó debe haber sacado ni siquiera el 10% de la cantidad Está claro que con esa baja participación el favorecido es el candidato oficialista, ¿no? Pero sin entrar en la parte política que mencionás, tiene escasísima representatividad. Claro, entonces sostenemos con 2.000 palos una institución que no tiene representatividad. Y vuelvo a lo mismo, mi objetivo no es quitar derechos, es proponer algo para eficientizar el Estado y que ese dinero se gaste en cuestiones realmente importantes de la ciudad y no necesariamente hay que eliminar esos derechos. Pero además de eso, yo quiero ir puntualmente a lo que planteas. Esa escasa participación, mal o bien, en realidad es la única herramienta que tenemos los ciudadanos para marcarle el rumbo a el gobierno de turno. Si yo hay algo que yo siempre he predicado y quiero tratar de comunicar es la única forma de que las sociedades se desarrollen es con alternancia política. Este cambio de era que estamos viviendo políticamente hablando viene a raíz de cuántos años de
de un partido de gobierno a nivel nacional, cuántos años llevamos de un partido a nivel provincial y a nivel local, porque el carlospacense yo creo que, a ver, es realmente muy picante para votar a nivel nacional y decir cuál es el rumbo que tiene que tener el país, porque siempre hemos ido a contramano de, a lo mejor, la lógica, también por la economía, ¿no? Y por la, la billetera que van cooptando. Es muy variopinto, muy heterogénea la ha sido conformación muy social. picante para votar a nivel nacional, también a nivel local, a nivel provincial, porque las últimas elecciones Carlos Paz claramente no votó el signo político que hoy gobierna la provincia. Exactamente. Pero a nivel local es un despreocupado tremendo. Y la única forma de marcarle el rumbo es yendo a la urna y decirle al poder de turno, decir, muchacho, esto no me está gustando. Si nos quedamos en casa, nada cambia. ¿Cuál es tu actividad? Tengo un emprendimiento gastronómico acá en Carlos Paz y en Córdoba también. Ah, bien. Sí. ¿Y en el transcurso de la campaña se manejan fondos, se manejan recursos de algún tipo? Nada. No. Cero. Por lo menos podés poner el sanguchito de la coca. Sí, bueno, eso sí, pero realmente... Y la otra pregunta, ¿el resto de los candidatos se han comunicado con vos para decir cómo podés llevar la discusión a ese nivel? Porque estás forzando por el absurdo la discusión para la Defensoría, claramente. Yo, en alguna oportunidad antes de presentar la lista... yo creo que planteé que forzar el absurdo era hacer la propuesta de revalorizarla. O sea, si se los dije en privado, lo digo en público. ¿Qué valor diferencial tiene cada uno de los candidatos para sostener que la van a poder revalorizar? Porque no entiendo qué tienen de distinto ellos a los candidatos anteriores que han pasado. Solamente levantar la mano y decir yo soy mejor. No hay otro valor diferencial, no veo una propuesta. ¿Y de las tareas del actual no hay ninguna que vos consideres que vale la pena conservar? Han hablado de la Defensoría del Consumidor, que tranquilamente podría ser un área dentro del Ejecutivo, con un presupuesto muchísimo menor, y quiero ser claro en algo que yo también le planteé. Esa Defensoría del Consumidor pisa... la Defensa del Consumidor de Córdoba. PISA, responsabilidad con Defensa del Consumidor de Córdoba. Claro. En otro programa me dijeron, bueno, pero la burocracia que tiene el Defensa del Consumidor y hay que viajar hasta Córdoba, sí, tiene razón, la verdad que es verdad, pero nos gastamos 500 palos para que no haya, para ahorrarnos esa burocracia de Córdoba, o sea, una locura, realmente una locura. Podría funcionar dentro de digamos, dependiendo del Poder Ejecutivo. El resto he charlado con algunos otros candidatos, no comparto. Hay candidatos que sostienen que nosotros no podemos llevar a cabo la propuesta que queremos justamente concretar, pero las propuestas de ellos también implican reforma de la Carta Orgánica. Ajá. Por Entonces, ejemplo. La candidata Carlos Paz Despierta, ella plantea que debería ser elegido por por el defensor del pueblo, debería ser designado por la primera y segunda minoría. ¿Y cómo es en Córdoba en la provincia? Bien, pero para eso necesitas reformar la Carta Orgánica. Claro. Entonces, Claro, para que sea opositor, para sí, garantizar que sea de la si no te oposición. aprueban si el Consejo no aprueba mi reforma, no va a aprobar la de otro candidato. Digamos, la diferencia es que en mi caso la propuesta es para eliminar la Defensoría. En el caso de ellos, le van a aprobar la reforma de la Carta Orgánica para entregársela en bandeja a la oposición. Otra cosa que veo, Santiago, es la escasa difusión de que hace el Estado municipal de la elección. Se conforma la Junta Electoral Permanente, eso lo hicieron los abogados, pero públicamente no hay nada que no hayamos hecho los medios por nuestra cuenta, ¿no? Exacto. Esta invitación también tiene que ver con eso. Sí. Te llamamos y te invitamos. Y bueno, Pero, es que justamente tiene que ver, me parece, también con eso. Cuanto menor sea la participación, el propio Estado municipal, Claro, el claro. Ejecutivo, el que tiene más chances Por eso, de imponer su candidato. Ellos corren con el caballo del comisario, funciona así, en todas las elecciones donde los estados que quieren retener poder tratan de que haya la menor cantidad de participación posible, porque
Digamos, a mayor participación, mayor diversidad de opiniones. Habría que preguntarle a ellos por qué no quieren que la gente concurra a votar. Bueno, es interesante, es muy interesante la discusión. Estaría muy bueno que el candidato del oficialismo sería quien tiene que defender su... No se referencia con el oficialismo públicamente. Bueno, exactamente. El actual defensor debería ser el que tenga que defender los servicios que presta la Defensoría. Esperamos tenerlo en este programa también. Así es. Santiago, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias muy interesante. Gracias. Vamos a un pequeño corte y volvemos. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el Autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple. Ingresás a www.cptv.com.ar. Haces clic en el botón Autogestión. Luego vas al link Primer Acceso. Ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña por primera vez repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el icono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Siempre es posible empezar algo nuevo, decir algo lindo frente a frente. Es posible escaparse. ¿Por qué no? Estar más con los que te quieren, con los que siempre están. Todo es tan posible como una buena cobertura de salud. ¿Qué esperás? Afiliate a GEA ahora. GEA, cobertura de salud. Acompañado por más de 400 intendentes y jefes comunales, el gobernador Martín Yarlora firmó el Fondo Federal Cordobés, una iniciativa destinada a promover el desarrollo de municipios y comunas en un contexto nacional de restricciones económicas y financieras. Y para tener un buen gobierno hay que tener también recursos. Y es esto lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a asegurar con estos recursos que de la misma manera que el otro año hubo una obra en cada gobierno, con estos 100.000 millones, sabemos que este año también va a haber una obra importante en cada una de las ciudades y en cada una de las comunas de nuestra querida provincia. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. El gobernador Martín Yarlora participó del anuncio de Stellantis, que fabricará la pickup Fiat Titano en el Polo Industrial Córdoba y tendrá un fuerte eje en la exportación. Segundo bloque de decisión y vamos con el tema del día en Villa Carlos Paz.
del día, del año, de la década? Sí. ¿Cuánto lleva esta pelea? Estamos hablando del traspaso del servicio de cloacas de la COPI a la Municipalidad de Carlos Paz. En realidad es la segunda batalla, la primera fue la más complicada y la más larga, no larga en tiempo, sino incluso la más intensa, diría, que fue la del agua, que terminó hace 3 años, porque el agua era el servicio con mayor preponderancia que tenía en aquel momento la cooperativa, pero hoy finalmente, al mediodía, se concretó esto que estamos viendo en imágenes, que es el traspaso del servicio de cloacas de la cooperativa integral al municipio, traspaso que se concretó, estaba previsto para el 1 de marzo, se postergó a partir de la falta de acuerdo que había entre el gremio CIPO, que nuclea a los trabajadores que prestaban el servicio en la planta de cloacas de Costa Azul, y la municipalidad. El gremio pedía que fueran 48 los empleados que tome a su cargo el municipio. El municipio quería tomar a 18 a 20 a lo sumo. Hubo un árbitro. ¿Cómo terminó la situación entonces? Claro, un árbitro largo del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo. Justamente estas imágenes de la provincia están tomadas en la dependencia local del Ministerio o de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Se llegó a un acuerdo en el cual, a partir de unas distintas inspecciones que hizo Recursos Hídricos en los distintos lugares de trabajo donde se presta el servicio de cloacas, se determinó que fueran 23 los trabajadores que pasaran a la municipalidad. Los otros 25 se comprometió la COPI de absorberlos, de darles otros lugares dentro del esquema de lo que quedó de la cooperativa integral, que algún día también nos gustaría tener. Repasemos un poquito entonces, ¿qué sigue haciendo la COPI? La COPI hoy está trabajando con otros municipios a nivel de cloacas y agua, está haciendo obras, que tiene una mutual, y ahí en donde funcionaba las oficinas también una farmacia. Tiene el banco de sangre, la radio, bueno, también por eso decía, por ahí nos gustaría charlar más con sus directivos hoy para ver cuál es el futuro, hacia dónde va la cooperativa. Todo esto comenzó apenas asumió Esteban Avilar la primera intendencia en 2011, 2012, hoy lo recordamos en otros medios, en la primera apertura o la segunda apertura de sesiones del Consejo de Representantes, que recordamos con otros colegas, fue en Barrio Colinas, en una escuela. Allí dijo por primera vez en su discurso que solían ser, estábamos todos esperando desde ese año en adelante cuándo iba a ser el momento en que iba a decir algo sobre la política local y la COPI, que era su principal adversario, como siempre lo fue. Es una situación que se reitera en muchas localidades. Sí, es un contrapoder, ¿no? Es un contrapoder realmente, porque hay muchas cooperativas que brindan todos los servicios que brinda la COPI, e incluso algunas varios más, como el cable, telecomunicaciones, exactamente. Lo que ha tenido en Villa Carlos Paz es la persistencia del enfrentamiento y claramente cómo el poder político se impuso sobre el poder cooperativo. Fue una larga batalla judicial que empezó con el tema de cloacas. En aquel año, en el 2012, lo primero que planteó fue la búsqueda de que en algún momento el municipio que iba a iniciar el proceso legal, que fue larguísimo, para quedarse con las cloacas. Después, a la vez, empezó con lo del agua. Los que teníamos historia ya como periodistas en Carlos Paz lo veíamos como algo imposible, porque estaba muy instituida la COPI desde los años 60 que presta. Bueno, es que lo que tiene que ver, muy posiblemente tenga que ver con la calidad del servicio que se presta, porque detrás de la puja de poder y de los recursos que mueven los servicios públicos está la prestación en sí, la calidad del servicio que recibe el vecino, ¿no? Nunca hubo un rechazo en el tema, sobre todo del agua, de la prestación. Sí, todo, cuando empezó el gobierno de Avilés, lo que se planteaba en aquel momento fue la divergencia que había en torno a la tarifa, que era el municipio el que la fijaba a través del Consejo de Representantes, y entonces la COPI, al no tener el incremento que solicitaba, generó algo que se llama rubro capitalización,
que era un agregado a la factura para tratar de, según el planteo de los cooperativistas, de establecer una tarifa o compensar lo que no le daban en tarifa. Eso fue también el principal talón de Aquiles que tuvo la cooperativa para tener en contra a muchos vecinos que empezaron a oponerse a ese rubro porque decían que era muy alto, que era... Exactamente. Bueno, y justamente, situación que también se reitera en casi todas las ciudades donde está. Y ahora, cuando el servicio pasó al municipio, ¿qué pasó con la tarifa? ¿O están subsidiados por el municipio? No, la tarifa, cuando asumió el gobierno la prestación del agua se la rebajó. Ahora la verdad que no sé cómo está equiparada a qué otro tipo de tarifa a nivel provincial, por ejemplo, de aguas cordobesas. Lo que sí te quiero decir es que el rol fundamental que tuvo el Defensor del Pueblo en estos 4 años que fue Defensor del Pueblo el actual, ha sido respaldar los planteos de los vecinos y por ende del Ejecutivo en contra de la COPE. En contra de la COPE, en contra de la capitalización y a las otras denuncias que ha hecho el municipio sobre todo los servicios de cloacas, de algunos derrames de aguas servidas o cloacas sin tratamiento. En fin de la batalla, se impuso la municipalidad, esperemos que sea una buena noticia para los vecinos y no que ahora que terminó la pelea empiecen a subir la tarifa ya sin ningún control extra, ¿no? Bien. Vamos a un nuevo corte. Un corte muy cortito y enseguida volvemos con una entrevista y el análisis de la situación nacional post-elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el Autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple, ingresás a www.cptv.com.ar, haces clic en el botón Autogestión. Luego vas al link Primer Acceso. Ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña por primera vez repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el icono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express. La vida es efímera, pero el legado que dejamos perdura para siempre. En Carlos Alberto Brandalice, Servicios Fúnebres, comprende. Nuevo bloque y ha habido elecciones. Lo que pasa en Buenos Aires es como que pasa en todos lados, porque nos vemos todos, los que consumimos medios sobre todo, y que trabajamos de esto, y otros también, bueno, metidos en esa realidad, en ese microclima que tiene Buenos Aires y que en este caso tiene... Sí, pero además estamos hablando de la elección legislativa de la Ciudad de Buenos Aires, casi un consejo deliberante transformado en legislatura, pero lo real es que en esa disputa estuvieron en juego los liderazgos de buena parte de los partidos políticos nacionales. Apostaron muchísimo a Milei por un lado, el kirchnerismo por otro, Mauricio Macri con los dos Macri con todo lo que quedaba del PRO.
y bueno, otros partidos menores. Pero bueno, para hablar un poquito de eso y cómo eso puede trasladarse o no a los demás distritos, estamos con nuestro amigo el politólogo Ignacio Liendo, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Ignacio? ¿Cómo les va? Un gusto. Gracias por el contacto, muy amables. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien. En primer lugar, bueno, tu mirada general sobre qué representa el resultado del domingo. Recordemos, se impuso Manuel Adorni, el candidato de Milei, por unos 3 puntos sobre Leandro Santoro, que hasta pocos días antes parecía ser el favorito, en una elección con muy baja participación, menos del 53% de los votantes. Entonces, y los candidatos del PRO relegados a tercer y cuarto lugar. Más allá de ese resultado que repasamos, tu mirada. Sí, bueno, creo que es muy importante lo que marcaste en algún momento de tu presentación, ¿no? De 100 votos, 47 no fueron a votar, ¿no? O sea, la primer mayoría es el ausentismo. Después ganó Adorni, ganó el oficialismo nacional. Las encuestas no lo previeron. Es más, las encuestas habían puesto el carro de la victoria a Santoro. No ocurrió. Igualmente Santoro, más allá de su cara y del cierre que hizo el domingo en la noche, hizo una muy buena elección. Claro. Hizo una muy buena elección porque es la primera minoría en la legislatura y tiene un peso importante para negociar cuestiones críticas de política. Y después, bueno, el dato más llamativo aún es la muy baja performance del oficialismo local, del PRO, de la señora Los Penato, que era la candidata de Jorge Macri, el jefe de gobierno, y de Mauricio Macri, el jefe del PRO. Ahí el primer apunte es con el diario del lunes, que siempre es más fácil, igual que los gobernadores en el 2023 adelantaron las elecciones pensando que la elección no se iba a nacionalizar, y en este caso sí se nacionalizó porque terminó siendo un plebiscito entre Milei, Macri y el kirchnerismo. Por eso, independientemente de la baja participación, gana, sobre todo en los sectores de más altos ingresos de la capital federal, gana Adorni, gana Milei, gana Karina Milei, que fue quien eligió la estrategia de chocar directamente con los Macri. Y lo que se ve claramente es que el oficialismo nacional, a pesar de esa situación de apatía general, sale fortalecido de cara a octubre, se posiciona de cara a octubre de una manera favorable, y el PRO ahora está en vías de extinción, incluso su propio bastión va a tener dificultades con la gestión de aquí a 2 años, y Mauricio Macri y Jorge Macri de no rendirse abiertamente ante Javier Milei, tendrá él que participar, Mauricio concretamente, en las elecciones, tendrá que postularse como senador, si quiere seguir teniendo algún peso político. Y la otra cuestión es ahora cómo van a ir a la elección de la provincia de Buenos Aires, si la Libertad Avanza va a subsumir al PRO llevándose a sus dirigentes o va a haber un acuerdo. Esa es la discusión de esta semana. Ahí hay 2 hombres clave que responden a Macri concretamente a Mauricio Macri, que son Ritondo y Santilli, están negociando y están viendo qué hacen. Ese tipo de formato también después, si querés conversamos, tiene repercusiones en Córdoba también. Exactamente. Y el objetivo final, o sea, el logro estratégico, si querés, del gobierno, más allá de la elección puntual, que es un hito en ese camino, es fortalecer el liderazgo de Javier Milei y quedarse con todo el espectro político del centro a la derecha. En ese sentido, ese es el valor estratégico que tiene para el oficialismo nacional, en un contexto en el que la oposición no está claro quién es, el peronismo está de alguna manera o en vías de unidad o en vías de fragmentación en la provincia de Buenos Aires, está débil, sus figuras son cuestionadas, entonces tiene de alguna manera, si no hubiera unidad ahí, asegurada también la victoria en la provincia de Buenos Aires, si no hubiera unidad del peronismo y diera pelea el peronismo en todos los distritos, ¿no? Habría que ver esa cuestión en el futuro, pero bueno, la elección del domingo le abrió los mejores caminos que se había planteado el oficialismo nacional en ese sentido, ¿no? Ignacio, esta mañana lo escuchaba Jaime Durán Barba, que fue el armador. Algunos plantean
que fue el artífice de que Macri haya sido presidente, que lo acompañó incluso desde su jefatura de gobierno porteño al expresidente, y plantea un poco los errores que fue cometiendo Macri hasta llegar a que prácticamente, como decía recién, es el certificado de función. No sabemos, porque la política argentina es muy dinámica y nos sorprende a veces, pero sí es un gran peso esta pérdida, ¿no? ¿Qué le pasó a Macri? ¿Cuáles fueron para vos, de ser el líder de este espacio, que también en un partido chiquito los llevó de socios a los radicales, eso le permitió ser gobierno, y después empezó a perder peso hasta llegar a perder la elección con Alberto Fernández, y hoy, bueno, no jugársela quizás y terminar perdiendo también en su bastión? Sí. Mira, Mauricio Macri, bueno, fue presidente de la Nación, ¿no? Siendo hijo de uno de los referentes del mundo empresario, por llamarlo de alguna manera, de los 70, los 80 y los 90, y entrado a los 2000, me refiero a su padre, Franco Macri, siendo hijo directo de Franco Macri y todo lo que eso representaba. Él hizo su propio camino, primero de manera muy estudiada, muy trabajada en la presidencia de Boca, de la misma manera, ya con la intervención en alguna instancia no inicial, pero inmediatamente posterior, de Durán Barba en la jefatura de gobierno porteño. Fue acumulando poder hasta que hábilmente funda Juntos por el Cambio. Ahí el radicalismo, en aquella famosa convención de Gualeguaychú, si mal no recuerdo, sí, estaba en la opción de Macri u otro tipo de alianza. Eligieron por Macri, tanto Sanz como Morales. En ese momento se definió a favor de Macri. Elisa Carrió se sumó, armó una coalición que representó el cambio concretamente después de varios años de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Presentaron sobre la estela de lo que había sido aquello que se conoció con el conflicto con el campo, y sobre un fuerte enfrentamiento de aquel oficialismo kirchnerista con los grandes conglomerados de medios, estaba la opinión pública como para un cambio, y ellos proveyeron la figura del cambio y todo un equipo, mucho trabajo detrás, mucha experiencia en la ciudad, muchos tanques de pensamiento, pensando política, muchas alianzas internacionales, y se hicieron con la presidencia. Recordemos que Cristina Kirchner les ayudó bastante, ¿no? Poniendo a Aníbal Fernández como gobernador. Randazzo se había negado a candidato a gobernador, poniéndolo a Scioli. Bueno, toda esa cuestión que es historia. Así todo, Scioli perdió por un punto y medio, nunca se supo qué pasó ahí. Inició su gobierno y amplios sectores del Círculo Rojo y del electorado pedían reformas más radicales, pero fundamentalmente Marcos Peña y otros que tenían una visión centrista del gobierno, lo llevaron por el camino que lo llevaron, sumó a las mismas figuras que están ahora, no generaron las transformaciones que se están generando ahora, pero sí el mecanismo fue el mismo. A partir del 2018 comenzaron con el carry trade, con el endeudamiento, y bueno, el mismo modelo que están haciendo ahora, pero más light. En el camino lo que le pasó fue que surgió alguien que tomó el mismo discurso, pero lo hizo de manera más radical, ¿no? Exactamente. Entonces ahí, después, bueno, hábilmente Cristina Fernández inventó la presidencia de Alberto Fernández, que ya sabemos lo que significó ese tutelaje. Después, algo inédito en la historia de la humanidad, la pandemia, en los desaciertos del gobierno hicieron posible el ascenso de Milei. Pero ahí hay un dato clave acá que me gustaría resaltar, que es que en aquellos equipos de Durán Barba y Marcos Peña trabajaba Santiago Caputo. Claro. Y claramente este chico, que es muy joven, incluso ahora creo que tiene menos de 40 años, él identificó esta rotura que había en la sociedad, este hartazgo que había con ciertos formatos, y delineó un discurso y una estrategia política que fue muy exitosa. Y como dijo Cristina Fernández, cuidado con estos dos chicos, refiriéndose a Milei y a Villarruel. Hace 2 años estaban sentados al fondo, eran diputados, ahora son presidente y vicepresidenta. Bueno, en el medio ocurrió el fin del gobierno de Fernández y todo lo que eso significó. Y toda esa estrategia comunicacional dio su fruto y empezó el nuevo gobierno. Y Macri
no pudo retener el poder, aunque hizo una remontada muy grande entre las PASO y las generales, recuerdan ustedes, se puso la campaña al hombro él, Pichetto y pocos más, no obstante igualmente perdió porque no había alcanzado a traccionar, a gobernar y no había podido sostener las variables básicas de la economía argentina, que son las que siempre están pendientes la gente, el dólar, la tasa, la inflación, etcétera. Entonces, bueno, el gobierno no le alcanzó, ¿no? A pesar de la remontada. Y bueno, vino Fernández y después, sobre ese contexto, vino Milei. No obstante ello, hábilmente Macri siguió sosteniendo el poder, siguió siendo un primus inter pares muy importante en la política argentina. Y por su formación, por su vocación y por la visión que seguramente él tiene de la política, fue eliminando a sus potenciales sucesores. Sí, el mismo. Rodríguez Larreta, Bullrich, lo fue eliminando uno con otro, y bueno, y quedó en offside él mismo, ¿no? Con esas acciones quedó en offside él mismo, y ahora está en esta situación. Si no es que han capitulado ya por unas declaraciones que vi recién de Jorge Macri, si es que no han capitulado ya abiertamente y van a una fusión con la Libertad Avanza, Macri va a tener que pelear la candidatura a senador en octubre por la capital, como para sostener algo del PRO, ¿no? Ignacio, esa construcción de Macri también articuló la oposición cordobesa desde 2015 hacia acá, ya va una década. ¿Qué crees que va a pasar? Porque va a haber consecuencias después del resultado en la ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo en función de dónde termine el PRO, en qué tipo de relación con la Libertad Avanza y con el radicalismo también, ¿no? Por ahí en la articulación nacional el radicalismo está súper diluido, pero en las provincias no están así. Tal cual. Bueno, Córdoba es muy particular, ¿no? Porque bueno, una provincia es un distrito muy grande, ¿no? El segundo distrito más grande, o casi tan grande como la capital federal, como Santa Fe. Obviamente va peleando el segundo, tercer, cuarto puesto con esas provincias después de Buenos Aires, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, me refiero. Son un electorado muy grande. Es una sociedad muy dinámica, con un entramado productivo muy particular, muy denso en el buen sentido del término, y con 420 y pico municipios, donde hay una larga tradición de la Unión Cívica Radical en los municipios, ¿no? Ese es un dato. El otro dato, volviendo a la historia que hacíamos recién, el kilómetro cero de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, había estado en Marcos Juárez, recordarán ustedes, ¿no? Exactamente, 2015. Exactamente, 2015 fue la primera elección, ahí se testeó, después el éxito de Macri mayor lo tuvo en Córdoba, y después Milei también, ¿no? Es como que hay un overlapping, ¿no? Una superposición de los electorados ahí que hábilmente usufructuaron unos y otros. Y con una particularidad que es una verdadera particularidad en la política argentina, que es Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, el peronismo cordobés, como quieras llamarle, que es el oficialismo provincial desde 1999, con una gran habilidad de sus fundadores y sucesores de pararse a caballo de ese formato antropológico y sociológico del electorado y generar una alternativa diferente. Bueno, Milei viene a trastocar todo eso, ¿no? Exactamente. Porque ahora tiene un dilema muy grande. Primero, el presidente de la Unión Cívica Radical, Marco Ferrer, el intendente de Río Tercero, tiene un dilema muy grande. ¿Va con la lista 3 o hace una alianza con Milei? De Loredo tiene más claro de hacer una alianza. ¿Qué va a pasar con Juez? Que no viene de la fila del radicalismo, pero teóricamente tenía una alianza con De Loredo. ¿Qué va a pasar con las astillas de Juntos por el Cambio? ¿Qué va a pasar con la Libertad Avanza? Muy probablemente, por lo que estamos viendo, Karina Milei diga, no, vamos con una lista violeta, ¿no? O y después, cuanto más ofreciendo el tercer o el quinto puesto a alguien de otro partido, pero en este momento no se avisora que vaya a entregar la candidatura a un extrapartidario, ¿no? Porque el formato funciona para, si bien no le fue
No le fue bien en Santa Fe, pero tampoco le fue tan mal en Jujuy, en Salta, en Chaco, etc. Entonces, y le fue muy bien en Buenos Aires, descontando lo que ya dijimos de la participación. Entonces, muy probablemente también en Córdoba propongan una lista violeta propia. Bueno, estamos ante un escenario inédito. En este escenario, el ex gobernador Schiaretti, que es el hombre más reconocido de la provincia y el que más intención de voto tiene un fuerte incentivo a no participar, siendo que se lo presiona desde la gobernación para que así sea. Digo, presiona por una economía de palabras, se lo invita a participar, pero no hasta el momento no se ha sentido, habrá que ¿no? ver si termina consolidándose en una sola oferta la oposición, porque si se presenta una lista libertaria, por ejemplo, y otra radical, muy posiblemente Schiaretti sí se presente. Yo no la veo tan clara todavía que el resultado haga que no se presente Schiaretti, que el resultado de Cava... Sí, eso que vos decís me parece muy importante. Es un escenario muy posible que si hay una fragmentación en el espectro opositor, puede beneficiar al oficialismo provincial, ¿no? Y entonces en ese caso sí podría presentarse Schiaretti. Después, recordemos que Schiaretti le fue muy bien en el 2023 en la campaña, en el debate, sacó 6 puntos a nivel nacional, no es poco. Tuvo una muy buena participación en el debate, eso impactó comunicacionalmente, lo votó mucha gente. Entonces él comenzó desde ese momento e intensificó este año un armado a nivel nacional. Entonces los dirigentes de otras provincias con las que él participa en ese armado y su gente también lo invitan a que se presente para validar esos armados si es que de verdad van a participar en el 2027 en el presidencial. Entonces se da un escenario inédito, como decía recién Fernando, la política argentina es contingente por naturaleza, todo cambia, todas las elecciones son distintas, pero verdaderamente estamos ante un escenario inédito por la irrupción de La Libertad Avanza y cómo se viene moviendo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ignacio. Buenas noches, Ignacio, muchas gracias. Un gusto grande, a su disposición, gracias. Bien, ahí está Ignacio Liendo. Muy interesante, la verdad que parece una elección muy lejana, como dijimos al principio, pero tiene mucho que ver con la política cordobesa, tal vez como nunca antes, la interrelación de la política cordobesa con la de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a un pequeño corte y volvemos con un último análisis al último bloque de Decisión. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el Autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple. Ingresás a www.cptv.com.ar. Haces clic en el botón Autogestión. Luego vas al link Primer Acceso. Ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña por primera vez repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el icono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express. La vida es efímera, pero el legado que dejamos perdura para siempre. En Carlos Alberto Brandalice, Servicios Fúnebres, comprendemos la importancia de honrar la memoria de los seres queridos.
nos especializamos en brindar un acompañamiento respetuoso, cálido y profesional en esos momentos difíciles, asegurándonos de que cada detalle de la despedida sea perfecto. Nos enorgullece ofrecerles una amplia gama de servicios fúnebres personalizados, adaptados a sus necesidades y creencias. Empresa Carlos Brandalice, General Paz 323. Urgencias al 3541 6169 99. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. El gobernador Martín Yayora participó del anuncio de Stellantis, que fabricará la pickup Fiat Titano en el Polo Industrial Córdoba y tendrá un fuerte eje en la exportación. Se inicia también el proyecto de producción de un motor diésel. La implementación de este desarrollo demandará la incorporación de 1.800 nuevos puestos de trabajo. Acá se... Último bloque le vamos a pedir a Virginia que nos comente las últimas novedades en torno a lo que ha pasado a partir del triunfo del domingo. Se ha envalentonado el presidente y una de las cosas que pasó, por ejemplo, que volvió a subir las retenciones. El ministro Luis Caputo, ministro de Economía, hoy avisó que desde finales de junio vuelven al nivel del 33% las retenciones a la soja, al maíz y al girasol, que son las que le pegan de lleno a la producción del campo cordobés. Hay otras, entre ellas la del trigo y la del sorgo, que se van a mantener en el nivel en el que se encuentran hoy. Recordemos que hubo una pequeña baja destinada a que el campo liquide la cosecha, la exportación de granos. Eso ocurrieron las liquidaciones, pero no en el nivel al que pretendía el gobierno. Puede ser parte de una estrategia para seguir apurando al campo para que lo haga, pero lo concreto es que hoy se anunció que las retenciones vuelven a subir y la discusión impositiva está que arde, porque por un lado lo vemos reiteradamente, tanto el presidente como el ministro de Economía les exigen a los gobernadores y a los intendentes que bajen los impuestos. Los impuestos locales. Locales. Los provinciales. Haga patria, bajen los impuestos. Y a los intendentes también, ¿no? A los intendentes hay una pelea tremenda encabezada en este momento, por ejemplo, por el Banco Nación, para exigir a los intendentes que bajen las tasas sobre el sistema financiero, que son muy altas. En Córdoba, el Banco Nación está amenazando con irse de varias ciudades por el valor de las tasas. Por otro lado, Milei a los gobernadores los trata de degenerados fiscales cada vez que puede, pero sin embargo el impuesto que más distorsionó y más castigó a la producción cordobesa, que son las retenciones, vuelve a subir. Eso va a llevar claramente a una reacción del campo y también de los dos gobernadores más cercanos a la mesa de enlace y a todas las entidades agrícolas, que son Yarlora en Córdoba y Puyaro en Santa Fe. Seguramente van a ser días intensos en esos cruces y en esa pelea por quién cobra, cuántos impuestos se cobran y cómo se distribuyen, ¿no? Es la gran discusión que Milei pretende dar en caso de lograr muchos diputados y senadores propios en el Congreso, para avanzar hacia una reforma impositiva, la llama, que básicamente se trata de que se eliminen muchos de los impuestos que se coparticipan con las provincias y poner un IVA muy caro que alcance para la nación, la provincia y los municipios. Muy difícil toda esa discusión, pero lo concreto es que políticamente se está calentando el tema de cuántos recursos son los que hay y quién los gasta.
Bien, nos vamos a despedir hasta el próximo martes. Volvemos con otra posición de decisión. De decisión, vamos a seguir con los candidatos a la Defensoría del Pueblo, que está muy interesante esa discusión.